Misterios a la Orden. El caso del niño que recordaba haber sido verdugo en la Edad Media. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más escalofriantes documentadas en el campo de la reencarnación infantil, un caso que desafía los límites de la ciencia, la religión y la memoria humana. Se trata de un niño que, desde sus primeros años, comenzó a relatar con una precisión espantosa los detalles de ejecuciones públicas, nombres de prisioneros medievales, rituales de condena y el peso de un hacha que jamás había tocado. Lo más inquietante no fue lo que decía, sino cómo lo decía, con la frialdad y solemnidad de alguien que lo había vivido todo y que jamás olvidó. Hoy hablaremos del niño que aseguraba haber sido verdugo en la Edad Media, y cuya historia dejó perplejos a padres, psicólogos, historiadores y sacerdotes por igual. Todo comenzó en el año 1998, en un pequeño pueblo cerca de Rennes, en la región de Bretaña, Francia. Allí vivía la familia Lefebvre, una pareja de maestros rurales con un hijo de nombre Mathieu. Desde muy pequeño, Mathieu mostró una conducta extraña. A los 3 años, mientras jugaba con bloques de madera, comenzó a apilarlos formando lo que parecía una estructura de patíbulo. Cuando su madre le preguntó qué construía, respondió con total naturalidad: "Es donde la cabeza cae". Al principio pensaron que era una fantasía infantil influenciada por películas o cuentos, pero pronto notaron que el niño evitaba los juegos comunes y pasaba largos ratos dibujando sogas, cuchillas y figuras encapuchadas. Una noche, despertó gritando en latín: "Pro sententia capitalis", por sentencia capital. Los Lefebvre, profundamente católicos, comenzaron a temer por la salud mental de su hijo. Al cumplir 5 años, Mathieu comenzó a hablar con mayor fluidez sobre sus recuerdos. Decía haber vivido en una ciudad amurallada, en una casa de piedra cercana al castillo, y que su trabajo consistía en servir la justicia del rey. Describía con precisión herramientas de ejecución, cómo se afilaban, cómo se ajustaban las sogas, e incluso cómo se recogía el cuerpo tras la sentencia. Pero lo que más aterraba a sus padres eran los nombres. Mathieu nombraba con exactitud a prisioneros, cargos, delitos, e incluso mencionaba fechas y localidades específicas. Uno de sus dibujos mostraba un escudo de armas que más tarde sería identificado como perteneciente a la antigua provincia de Anjou. Decía haber trabajado allí durante los últimos años de su otra vida, y que cada vez que levantaba el hacha, rezaba una oración para que el alma no regresara en pedazos. Los Lefebvre consultaron primero con un psicólogo infantil, quien diagnosticó hiperactividad y exceso de imaginación. Pero cuando las sesiones se volvieron más profundas, el especialista cambió de opinión. En una entrevista grabada, el niño, sin haber estudiado historia medieval, explicó cómo funcionaban los juicios por ordalía, el sistema de pesos de las antiguas monedas francesas y el proceso ceremonial de decapitación pública en plazas. Al ser mostrado un libro con imágenes de diferentes herramientas medievales, Mathieu no solo las nombró correctamente, sino que corrigió errores en sus descripciones. Dijo que esa no era una horca real, porque el travesaño debía tener cierta inclinación para que el cuello no se partiera antes del tiempo. Detalles que sorprendieron incluso a historiadores locales. Fue entonces cuando se contactó al profesor Émile Garnier, experto en historia penal francesa, quien aceptó entrevistarse con el niño. Garnier llevó consigo una serie de documentos antiguos no publicados, entre ellos listas de ejecutores reales y registros de sentencias de muerte del siglo XIV. Para su asombro, Mathieu identificó el nombre, Jehan Morlaix, como suyo. Dijo: "Ese fui yo. El último invierno fue el más frío. Mi hija murió de fiebres, y yo ya no quise seguir". En el registro, Jehan Morlaix figuraba como el ejecutor oficial del ducado de Anjou entre 1377 y 1391. Su hija, Margot, había muerto a los 6 años por causas desconocidas. Jehan renunció a su cargo en 1391 y desapareció de los registros. Mathieu no podía conocer esa información. Los documentos eran confidenciales, y su familia no tenía vínculos con el ámbito académico. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Los investigadores decidieron llevar a Mathieu a Angers, la ciudad que él aseguraba haber habitado. Allí, al caminar por las ruinas del castillo, el niño se detuvo frente a un muro y señaló con decisión: "Aquí estaba la torre del tribunal. La desmontaron después de la peste. Más adelante, en una plaza donde hoy hay una fuente moderna", dijo,
Aquí limpiaban la sangre con sal, y la gente lanzaba monedas si la muerte era limpia. Ninguno de los adultos sabía que, en efecto, ese lugar fue utilizado durante el siglo XIV para ejecuciones públicas, y que según crónicas locales, el uso de sal era parte del ritual para purificar el suelo tras las decapitaciones. Las coincidencias comenzaron a acumularse como una ola imposible de ignorar. El caso llegó a oídos del Vaticano, y un grupo de teólogos fue enviado a evaluar al niño. Uno de ellos, el padre Paolo Meneghetti, experto en posesiones y reencarnaciones, documentó la experiencia como espiritualmente perturbadora. Según su informe, el niño no mostraba síntomas de posesión, sino de memoria transferida. Dijo que en uno de sus encuentros, Mathieu comenzó a hablarle en latín eclesiástico, preguntándole si los verdugos tenían alma. «Cuando matábamos por orden divina, ¿era nuestra culpa?», preguntó el niño, con lágrimas en los ojos. El sacerdote, incapaz de responder, simplemente lo abrazó. En sus notas escribió: «No es un alma en pena, es un alma atrapada en un ciclo incompleto». A los 8 años, Mathieu comenzó a tener pesadillas. Soñaba con gritos, campanas y sangre. Decía que una figura encapuchada lo observaba desde el otro lado del espejo y que lo llamaba por su antiguo nombre. Comenzó a tallar pequeñas figuras de madera, casi todas representando cabezas separadas del cuerpo. Su conducta se volvió errática, con episodios de ira, culpa y profundo silencio. Fue internado brevemente en una clínica infantil, donde se le administraron medicamentos para estabilizar su ánimo. Pero lo que sucedió allí fue aún más inquietante. Una noche, el personal médico encontró en la pared de su habitación un símbolo tallado con una cuchara. Era idéntico al signo de los verdugos reales del siglo XIV, un emblema que solo aparece en documentos sellados de la corona francesa. ¿Cómo pudo conocerlo? Los científicos comenzaron a considerar hipótesis fuera de lo convencional. Una teoría sugería que Mathieu había accedido a una memoria genética, una especie de archivo inconsciente transmitido a través del ADN. Pero esta idea no explicaba la precisión de los detalles, ni las emociones asociadas. Otra teoría hablaba de una interferencia dimensional, que ciertos eventos traumáticos pueden abrir grietas en el tejido del alma, permitiendo que una conciencia incompleta se aloje en un cuerpo nuevo. Mathieu parecía cargar no solo los recuerdos, sino también el peso emocional de Jehan Morlaix. A medida que crecía, hablaba menos del pasado, como si los recuerdos se desvanecieran lentamente. Pero siempre quedaba algo: una mirada de tristeza, una frase perdida, una lágrima ante el sonido de una campana lejana. A los 14 años, Mathieu dejó de tener recuerdos activos. Ya no hablaba de ejecuciones, ni de castillos, ni de sangre. Pero en sus ojos había una melancolía inexplicable. Se convirtió en escultor, especializado en figuras humanas. Todas sus obras mostraban rostros en el instante previo al llanto, nunca sonrisas. En una entrevista con un periodista local, dijo: «Creo que hice cosas terribles, pero no por placer. Alguien tenía que hacerlo. Ahora solo quiero construir algo que no duela». A los 17 años, dejó un último dibujo sobre su escritorio: una soga rota, flotando sobre una figura encapuchada que se alejaba entre la niebla. El caso de Mathieu Lefebvre ha sido analizado en congresos de psicología, en estudios sobre reencarnación y en seminarios de teología. Nadie ha podido ofrecer una explicación concluyente. Lo único cierto es que sus relatos coinciden con archivos históricos, que su conocimiento no puede ser explicado por influencias externas, y que su dolor parecía tan real como cualquier trauma vivido. ¿Fue realmente la reencarnación de un verdugo? ¿O su alma simplemente fue el recipiente de una culpa ancestral que buscaba redención? Tal vez algunas memorias no mueren, solo esperan un cuerpo dispuesto a recordarlas. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.